justamente es por eso, porque pensamos muchas veces que no nos van a hacer nada, que si la vecina se lo tomó y le funcionó a mí también. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y es eso lo que queremos saber. Cuando hablamos de medicamentos como la melatonina, como el paracetamol, como el ibuprofeno, ¿realmente son tan inocuos como uno podría pensar? Buenos días. Hola, buenos días. Mira, la verdad es que no existen medicamentos inocuos. Ya todo medicamento tiene efectos secundarios mayores, menores, y la verdad es que deben ser recetados por un médico. Eso que dice la señora ahí de que lo consigue en la feria es muy grave porque no siguen una cadena de frío, no tienen el resguardo de que tienen que ser almacenados de cierta forma, con oscuridad, y además porque no sabemos exactamente qué es lo que tienen esas cajas y cuál es su origen. O sea, un medicamento debe ser comprado o adquirido en un lugar establecido. Ya, o se lo dan en el consultorio, se lo dan en el hospital o lo compran en una farmacia establecida. Y todo medicamento tiene riesgo. La melatonina no está exenta de eso. La melatonina está considerada en realidad un nutracéutico. No tiene los estándares de un medicamento por el ISP, pero es altamente consumida. En algunos casos sí sirve para conciliar el sueño. Es bien útil. Es útil sobre todo en niños pequeños que tienen trastornos de que se les va corriendo el horario. Sí. Sobre todo en niños que empiezan a acostarse muy tarde o a levantarse muy tarde o que les cuesta conciliar el sueño. Igual que en los adolescentes se ocupa cuando empiezan a dormirse, por ejemplo, ahora en la pandemia pasó mucho que empezaban a acostarse 2, 3 de la mañana y a levantarse 11, 12 del día, y para volver al cerebro a su ritmo del día y la noche adecuado, que funcionara en el día y en la noche, empezaron a tomarlo más a la hora de la puesta de sol. De hecho, ni siquiera se toma en la noche justo a la hora de dormir. Lo ideal es tomarlo a la hora de la puesta de sol. Yeah. Y para se va tener un tiempo preparando suficiente. El cerebro para dormir. Doctora, vamos a estar preguntándole además qué ocurre, porque había un caso en la nota que revisamos que una mamá decía, sí, mi hijo tiene problemas con el sueño y lo toma hace 10 años. El consumo prolongado de estos medicamentos, ¿qué consecuencias puede tener? Queremos saludar también a quien nos acompaña a través de Zoom. Hablamos de Mario Rivera, químico farmacéutico de la Universidad de Chile, también para que nos pueda explicar el adquirir estos remedios, qué es lo que significa, qué tanto tiempo los podemos tomar. Pausa, ¿en qué tiene que fijarse usted? Bueno, justamente es lo que le queremos contar. Escríbanos hashtag Buenos Días TVN. Hacemos una pausa cortita y ya regresamos. Ya volvemos. Gracias. Y ojo, estamos hablando, para quienes se van sumando a nuestra sintonía, 11:36, de la problemática del consumo de medicamentos sin receta médica, y además esto de que se toma a destajo porque al del lado le hizo bien, porque conozco a alguien que le sirvió, me podría servir a mí también. Estamos con la doctora Benavides aquí en el estudio, pero también con Mario Rivera, químico farmacéutico de la Universidad de Chile. Y Mario, quería preguntarle, cuando tenemos medicamentos que son de venta libre muchos, y de hecho en la nota que estábamos revisando antes había una señora que decía, sí, yo los compro en la feria y de todo lo que usted pueda encontrar. ¿Cuáles son los riesgos que esas pastillas, que esos jarabes hayan estado, por ejemplo, en una temperatura que no era la adecuada, que tal vez hayan pasado ya su fecha de vencimiento? O a veces gente que me dice, ¿qué te importa si está vencido, si venció? Tendrá un poquitito menos de efecto nomás, pues eso es todo. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Con respecto a su pregunta, claramente el uso de medicamentos siempre tiene que ser bajo una indicación médica. Ya, eso es lo fundamental. Y aunque haya medicamentos que no requieran receta médica, estos siempre tienen efectos secundarios, efectos adversos que deben ser, digamos, vigilados con bastante cercanía. Es decir, nunca está de más consultar a su farmacéutico en el caso de los medicamentos sin receta por los efectos que pudiese tener. Y lo que hizo usted es muy importante, adquirirlos siempre en lugares autorizados. ¿Ya? Es decir, el comprar medicamentos, por ejemplo, en la feria libre, no hay, digamos, garantía de un buen almacenamiento. Por ejemplo, la exposición a la luz del sol, hay medicamentos que son sensibles a la luz, o a altas temperaturas que pueden ser termosensibles, pueden disminuir su eficacia y no tener un efecto. ¿Ya? También hay que tener en consideración de que estos medicamentos, digamos, que se venden, y con respecto a la fecha de vencimiento, que se venden, se pueden ingerir fuera de su fecha de vencimiento, esto de alguna manera nos genera, digamos, problemas con la eficacia, ¿ya? Porque la fecha de vencimiento de alguna manera a usted le asegura una especie de seguro de que los efectos que espera obtener del medicamento se van a obtener. Después de esa fecha de vencimiento ya no se pueden garantizar
Claro. Efectos terapéuticos de un medicamento. Por eso lo importante, ¿verdad?, de comprar locales establecidos, de hacerlo con receta. ¿Sabe qué, doctora Benavides? Yo le quiero preguntar a usted también, y quiero volver, perdón, con la melatonina, como para cerrar un capítulo. Porque la melatonina a veces los pediatras la recetan sin problema. Te dicen, mire, esto es venta libre, esto es la hormona del sueño, induce el sueño, no hay problema en que tu guaguita o tu niño, ¿verdad?, lo use para regular en algunas oportunidades. En ese sentido, ¿es un medicamento seguro? ¿Hasta dónde? O sea, es bastante seguro porque el rango entre el efecto biológico y la toxicidad es muy amplio. O sea, se necesitan muchos comprimidos para producir un daño, pero no, eso también es bastante dependiente de cada persona. Hay gente que es metabolizadora rápida, que en el fondo elimina rápidamente los fármacos, y hay gente que es metabolizadora lenta, que con pocos medicamentos tiene como el efecto de haberse tomado muchos fármacos, y eso es propio de cada persona, es genético. Pero si está indicado por el pediatra por un tiempo breve y habiendo estudiado los otros factores que inciden en el sueño de los niños, es una muy buena solución. Y la verdad, a mucha gente sí le ha servido. Doctora, ¿y ahí importa la cantidad de tiempo por la cual se tome? Es decir, veíamos de nuevo la nota, una señora que decía así, mi hijo lleva 10 años tomando melatonina. Lo que pasa es que si lleva tanto tiempo tomando un fármaco que ayuda a la regularización del ritmo circadiano, se llama, del ritmo del día y la noche, probablemente hay algo más. Y en eso es importante mantener el control con el médico que le dejó la melatonina y ver qué va pasando y no tenerlo como una receta permanente sin ningún control médico. Y ahí, doctora, también la cantidad que se toma, porque si lo pensamos que partió tomándolo, no sé, por los 3 años y hoy día tiene 13, probablemente la dosis va a ir aumentando. Si no tuvo un control médico, ¿esa dosis podría eventualmente ser dañina o no? La verdad es que no hay tantos estudios de que a mayor dosis tenga mayor efecto en el sueño. En general, la dosis más aceptada son 3 miligramos en una persona de sobre 40 kilos y en los niños se ocupan de 1 miligramo en general. Hay gotitas también que venden fuera de Chile, que hay gente que las ocupa para dar dosis más pequeñas. Pero si subimos a 10, 20 o 100 miligramos, que incluso hay otros países donde se puede mandar a hacer eso, no ha mostrado mejor efecto en el sueño. Sí ha mostrado altísimas dosis de melatonina, por ejemplo, 100 miligramos o más, en estudios anticáncer o antienfermedades cardiovasculares, pero eso no va relacionado al sueño y está en estudio. Sí. Ya voy con una pregunta para usted, Mario, pero antes hay una que llega del público para la doctora y quiero atender de inmediato. Gracias por escribirnos a Rodrigo. Dice, tengo una hija de 11 años y un hijo de 5, ambos son TEA. Su neuróloga le tiene recetado para dormir melatonina más quetiapina. Quisiera saber cuánto tiempo es recomendable estar con esta rutina y si existen contraindicaciones que resalten a la vista. La verdad es que el TEA es el trastorno del espectro autista, es una amplia gama de diagnósticos que se engloban en esa sigla, pero la quetiapina es un fármaco que se ocupa en psiquiatría y en otros trastornos y que tiene que ver también con la inducción del sueño como un efecto secundario. Mezclarlos en general es bastante seguro, pero insisto en el hecho de que no pueden ser tratamientos prolongados sin control médico. O sea, si tiene que ir a control en 1 mes o en 2 o en 3 meses, tiene que tratar de hacerlo porque todos los medicamentos pueden causar efectos secundarios que hay que ir monitoreando y hay que monitorear también el efecto biológico, que estén sirviendo para lo que nosotros estamos recetándonos. Sí, Mario, desde su punto de vista de la química farmacéutica, hay otros fármacos que también son de venta libre y tal vez son sumamente presentes en nuestras casas. Lo tenemos ahí como una cosa que el desde tiene que estar en el botiquín de la casa. Paracetamoles, ibuprofenos. ¿Qué consideraciones hay que tener con esos otros fármacos que también son seguros, pero hay que tener un margen, ¿no?, para la utilización? Bueno, como tú dices, los fármacos antiinflamatorios que son los más consumidos, ¿ya?, y los que más tenemos automedicación, hay que tener una serie de precauciones. Por ejemplo, el paracetamol es un medicamento que tiene principalmente efectos adversos a nivel hepático. Entonces, personas que tengan condiciones hepáticas de base deben usarlo con mucha precaución. A pesar de ser un medicamento seguro, también tenemos una sobredosificación de paracetamol, porque muchas fórmulas, tanto para el dolor de cabeza como para el resfriado, contienen paracetamol. Entonces, a veces hay involuntariamente un exceso de dosificación de paracetamol. Entonces, es importante
que las personas consulten a su farmacéutico en la farmacia acerca de las dosis recomendadas y qué contienen sus medicamentos. Y ahí... En el caso del ibuprofeno, solamente mencionar que es un medicamento que es muy efectivo, pero tiene una alta incidencia de efectos gastrointestinales, especialmente a nivel gástrico. Por lo tanto, las personas que sufren de úlcera gástrica deben tener mucha precaución con su uso y respetar las dosis recomendadas para evitar, agudizar estas molestias. Y ahí, Mario, lo que le quería preguntar es la combinación de ambos o el intercalarlos, porque hay mucha gente que dice, sobre todo con los niños cuando se resfrían, tienen fiebre, no, se puede intercalarlos cada 4 horas, una vez paracetamol, una vez ibuprofeno o sus derivados. ¿Eso también está bien? ¿Se debería hacer? Mientras se respeten las dosis recomendadas para cada medicamento y se respeten los intervalos de dosificación, no deberíamos tener inconvenientes. Además, también deben considerar las personas que están escuchando estas recomendaciones, de que estos medicamentos se deben usar por los periodos más cortos posibles, por los cuales se requieren, para evitar justamente efectos adversos acumulativos. Claro, y todos los riesgos de lo que estamos potencialmente hablando, ¿verdad?, del uso de medicamentos, porque Chile debe ser uno de los países campeones, somos todos buenos para autorrecetarnos, para googlear, para lo que te dijo el vecino, para lo que te funcionó, lo que no te funcionó. Además de eso, la venta de fármacos acá en Chile es de varias unidades, o sea, te dan la receta, la caja trae 30, siempre nos sobra, vamos acumulando cuestiones, entonces, oye, yo tengo, te regalo o te dejo, pero también hay una cuestión de realidad, doctora, y ahí tenemos un problema, sobre todo cuando tenemos una crisis económica, donde tenemos listas de espera larguísimas en el sistema que atiende al 90% de Chile. Entonces pedir una receta y hacer las cosas como se debe cuesta más. Llega a ser un privilegio. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer ahí? Bueno, la verdad es que lo primero, sobre todo en el tema del sueño, los sistemas públicos de salud prácticamente no tienen una forma de resolverlo tanto solo en el sistema primario, por ejemplo, los pediatras o el médico general, pero cuando se va complejizando la patología hay que acudir a la compra de servicios, a sistemas privados, que en general resuelven el problema de esa persona, pero si lo miramos como en los grandes números, efectivamente es un tema que no tiene mucha solución y que ojalá las autoridades competentes en el tema pudieran tomar alguna norma o realizar alguna guía clínica, cosa de poder estandarizar un poco más los manejos y tener una forma de derivación que sea un poquito más oportuna, sabiendo que hay cosas que tienen prioridad de vida, vitales, y otras que no tanto, pero tratar de mejorar sobre todo la salud del sueño de la población también incide en el aumento del aprendizaje, en la disminución de los riesgos cardiovasculares, en la disminución de la tasa de accidente de tránsito. Entonces también hay que pensar un poquito más también en el largo plazo, si es posible. Sí. Doctora, y aquí volvamos a pensar en el corto plazo. Le invito a que nos pongamos con justamente el calendario de hoy. Y es que esta semana, cuando debería haberse cambiado la hora el fin de semana pasado, lo sabemos todos, se corre para este sábado. Ese cambio de hora, que mucha gente dice, bueno, pero si es una sola hora, y ya también la luz día que está durando está un poquitito más tarde, ¿cómo afecta en el sueño efectivamente, si es que lo hacen, y cuáles son las repercusiones? Bueno, este cambio de hora hacia el horario llamado de verano es el más complejo porque limita nuestra exposición a la luz de la mañana, y eso hace que nuestro rendimiento matinal sea más malo, que es donde ocurren la mayor cantidad de nuestras actividades. Debemos tender como adultos a tener mayor cantidad de actividades matinales, o sea, se nos dificulta el aprendizaje, empezamos el día con más mal humor, con dolor abdominal, es como haber hecho un viaje y no haber tenido el día para poder recuperarnos. Y eso puede durar en la mayoría de las personas 2-3 días, es como una sensación de malestar, como de estar como traspuesto, dice la abuelita. Pero eso va pasando. En los niños pequeños, en los adultos mayores, sobre todo los que ya tienen algún grado de deterioro cognitivo, o también en las personas que ya tienen un trastorno del sueño, que ya toman algún fármaco para dormir, tienen que adecuar sus horarios 2 o 3 días antes, o sea, empezar hoy día a levantarse un poquito más temprano y a atrasar un poquito la hora de dormir, cosa de llegar hacia el domingo, que ya va a estar este horario cambiado, un poco más adecuado. Claro. Pero evitar el sobreconsumo de fármacos para dormir estos días, evitar el consumo de alcohol en la noche. Uno dice, hoy voy a tener en el fondo
menos tiempo para salir en la noche, así que consumamos el alcohol en menos tiempo, cosa porque nos va a quedar una hora menos. Nos quitaron una hora de carrete. De carrete, en el fondo. Bueno, pasaba eso cuando uno era más lolo. Claro, era el día más malo para salir a carretear. El cambio de hora de invierno era bueno porque tenía una hora más. Claro. Eran las 2 y eran las 11. Oiga, llegan más preguntas para que aprovechemos también de responder a la gente. Jessie Moa dice: hola, mi nombre es Jessica y tomo... Otra vez, mira, quetiapina. Hace más de 8 meses para dormir. Me gustaría saber si genera dependencia. ¿Qué riesgo podría tener? La quetiapina no genera dependencia, es un medicamento que se vende con receta no retenida, pero hasta por 3 o 6 meses incluso. Pero efectos secundarios puede tener mucho sueño en el día, que disminuye la parte cognitiva en el día, se pone más lenta la gente, puede hacer subir de peso en algunos casos. Las dosis que se ocupan exclusivamente para dormir son bien bajas, pero en la medida que se va subiendo la dosis, los efectos secundarios ahí empiezan a aumentar. Hay que tener cuidado, hay gente que se pone más rígida, debe evitarse en pacientes con Parkinson, porque tiene alguna... puede incluso aumentar los síntomas del Parkinson, se ponen más rígidos. Entonces hay que tratar de, como en todos los fármacos, o sea, si el médico le indicó por tal tiempo y empiezan a aparecer efectos secundarios, hay que decírselo al paciente primero cuáles son, qué podría pasar, que es poco probable, pero podría pasar, y tener alguna forma de contacto con los pacientes, aunque sea por mail. El WhatsApp es un poquito difícil, pero por mail, tener una forma de contacto, alguna enfermera que esté trabajando con uno, que pueda supervisar esos efectos secundarios. Y ahí, doctora, de hecho nos siguen llegando las consultas, les queremos agradecer muchísimo que utilicen este medio para poder preguntar a nuestros expertos. Y Caroline nos dice: tengo 42 años, ahora tengo problemas para dormir y estoy tomando clorfenamina. ¿Tiene alguna contraindicación? La clorfenamina es un antialérgico y sirve como antialérgico, no es un fármaco para dormir, y sí tiene efectos secundarios porque produce sueño, pero también produce como un embotamiento matinal y no resuelve el problema del sueño y tampoco da un sueño normal, es un sueño mucho más superficial, entonces la gente despierta en general como poco, como molida, como haber dormido mal. Entonces no es la indicación usar clorfenamina, también se ocupan adultos mayores, por ejemplo, que están institucionalizados, que todos tienen que dormir como a la misma hora y levantarse a la misma hora, pero tiene harto riesgo de confusión y tiene efectos de retención urinaria y otras cosas también. Yo no quiero justificarnos a los chilenos y chilenas, pero insisto, la realidad a veces nos fuerza. Si estamos buenos para tomarnos pastillas a nuestra pinta también es porque estamos viviendo un momento en que la oportunidad para hacer las cosas como se debe tampoco están. Somos pocos los que tenemos tiempo disponible, por ejemplo, para hacer deporte, una vida sana, dormir bien. La realidad, sobre todo en las grandes ciudades, es llegar a la hora del perno, cansado de estar en una micro todo el día, estresado, llegar a la casa, hacer las camas, a lavar muchas veces, atender a los niños, dormir poco, asalto y al otro día temprano. Entonces, hay toda una cuestión que está conectada. Yo quiero preguntarle a Mario si sigue siendo tan problemático o hay cosas en las que hayamos avanzado. Yo recuerdo que se han instaurado, por ejemplo, recetas médicas mucho más controladas, recetas tipo cheque, mucho más nominativas que evitan el abuso. Se habló en algún momento de vender los fármacos fraccionadamente. ¿Y cómo ves tú esto para enfrentar esta realidad, no? Mira, yo coincido contigo de que la automedicación es un problema real en Chile, de alta magnitud, y debemos considerar que los medicamentos son herramientas poderosas y muy útiles, ¿ya? Entonces, mi llamado a la población acá es a informarse acerca de lo que está consumiendo. Sí. Y en ese sentido, yo llamo a la población a informarse a través de los farmacéuticos que están disponibles en todas las farmacias del país. Uno puede dar un servicio profesional de excelente calidad y además que es gratuito. Es decir, consultar al farmacéutico acerca de tus medicamentos, de qué recomendaciones puedes seguir para su uso, se las puede hacer él y no te va a cobrar nada y lo va a hacer con gran profesionalidad. Así que mi llamado es a usar los medicamentos con precaución, consultar acerca de lo que están ingiriendo y aprovechar la instancia, digamos, los profesionales disponibles que están para ello. Mario Rivera, ese sería mi consejo. Sí. Muchísimas gracias por los buenos consejos, por haber estado con nosotros esta mañana, químico farmacéutico. Le queremos agradecer, así también a la doctora Benavides por haber estado con nosotros en el estudio y responder las preguntas que le teníamos, además de las que nos fueron llegando a través de las redes. Muchísimas gracias a ustedes también por participar. Gracias.